parte de un algo. Y me gusta el versículo que dice, quitó mi pecado y clavólo en la cruz. Y por eso digo, aleluya, soy salvo, porque Él me salva. Así es que ser parte de una iglesia es tener como requisito haber confesado a Jesús como Señor y Salvador, entregado tu vida a Él y confesarle. Y estar plenamente seguros que en esa cruz Él ha puesto toda nuestra culpa, nuestro pecado, pero también todas aquellas cosas que hoy no me dejan avanzar. Así es que te invito a que cerremos nuestros ojos y oremos antes de meditar en la palabra del Señor. Padre, te pido en esta mañana que tu siervo solamente sea las cuerdas vocales para que nuestros limitados sentidos puedan escuchar en esta mañana este mensaje. Te agradecemos porque como iglesia nos podemos reunir aquí para adorarte y decirte cuánto te amamos. Así es que recibe nuestra adoración, Padre, en esta mañana y habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a ver sus Biblias, hermanos, ahí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a meditar por breves minutos en lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Perdí mis lentes. Ya aquí está. Efesios capítulo 5, versículo 25. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Éfeso. Si alguien no tiene Biblia, puede levantar su mano. Tenemos Biblias ahí a la entrada y también lentes para ver cerca. El que no pueda hacerlo, los sugieres pueden ahí tenerlo. Solamente con que levante su mano le entregaremos una Biblia con B de vuelta para que lo podamos entregar. B de vuelta, pero con B de burro. No, de B de vaca. Muy bien. Efesios capítulo 5, versículo... Efesios capítulo 5, 25. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pues hoy no vamos a hablar de la primera parte del versículo de maridos, amad a vuestras mujeres, porque no quiero echar a perder este punto que en parte celebramos mi cumpleaños, porque amar a vuestras mujeres no es cosa fácil. Pero nos vamos a centrar en el ejemplo de amar como Cristo amó a la iglesia. Y hace este símil porque es igual de difícil amar a una esposa como amar a la iglesia. Sobre todo si algunos no te caen bien, sobre todo si algunos no son de tu estilo, o algunos son toscos y tú crees que te hacen el fuchi. No es fácil. Y parte del propósito que Dios tiene para un cristiano es asistir a una iglesia. Porque cuando un cristiano no asiste a la iglesia, dice, bueno, yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia, porque las personas me chocan. Tiene en parte razón su falsa apreciación, pero constituye una ignorancia del versículo de la Escritura. Dice, ama a la iglesia, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y es que para un cristiano, el orar en casa, el estudiar la Biblia en casa, pero no asistir a una iglesia, es como los reales o las gentes con demasiados recursos que tienen tutores en casa, donde reciben excelente conocimiento, donde crecen en conocimiento, pero no tienen un crecimiento relacional. Tú como cristiano puedes escuchar la Biblia diario, orar, pero si no asistes a una iglesia, no creces. Porque en una iglesia es donde te topas con el que cae más gordo, donde te topas con el que canta feo, donde no te gusta aquel que dice aleluya, con el que dice amén o algo. Esa es una iglesia muy grande. Es una iglesia, no sirve nada para hacer, donde somos bautistas, pero tenemos libertad de adoración. Gracias a Dios que en esta iglesia somos libres, y si alguien tiene ganas a veces de levantar su mano, de cantar más fuerte, más bajo, mientras sea en orden, forma parte. Pero todo eso nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual y saber relacionarnos. Yo siempre pongo, usando este versículo de introducción, la persona que te cae más gorda en la iglesia es la persona que Dios puso para que tú crezcas espiritualmente. Y entonces Dios te puso a tu esposa
para que crezcas como varón espiritualmente, que es algo bastante difícil de hacer. Si no es que casi imposible, pero bueno, para tu esposo también. ¿Qué significa ser iglesia? El tema de esta mañana es la iglesia de Cristo. ¿Qué significa ser realmente una iglesia? En nuestro contexto latino, el término iglesia lo consideramos como una construcción, pero en realidad la construcción es un templo y la iglesia, vamos a ver hoy que no es una construcción. La iglesia no es un edificio. La iglesia tampoco es un lugar donde nos reunimos cada domingo como este lugar. La respuesta acerca de qué es la iglesia es mucho más profunda. La iglesia no es un lugar, no es un pueblo, no es una reunión inclusive, no es un club deportivo, no es un lugar donde podemos venir o a ligar o hacer negocio o algo, porque ni sería el lugar adecuado. Algo que me encanta de la iglesia es que venimos gentes de diversas condiciones sociales, económicas, culturales, étnicas. Y lo más importante es que a Dios no le interesa ni a qué te dedicas, ni quiénes son tus amigos o tus relaciones. A Dios le interesa porque Él te ama, a Él le interesa quién eres. Así que es maravilloso ver cómo podemos adorar a Dios gente de diferente índole, con características tan diferentes, pero con un factor común. Hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, Él nos ha perdonado y nos ha salvado, y eso hace que seamos miembros de la iglesia. Así es que la iglesia es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y que tú pertenezcas a una iglesia formó parte del plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Porque la iglesia fue diseñada para que en ella se refleje su gloria. Es como tú como familia, también fue creada la familia para que tus hijos vean en ti a Cristo. En la semana estuve con unos abogados y como ya estaban pasados de copas, uno de ellos, que por cierto mujeriego a muerte, me dijo algo que me llenó de temblor. Y dijo, yo les digo a mis hijas, digo, no hagan caso de lo que yo les digo, hagan caso de lo que yo hago. Y eso me llenó de temblor porque la iglesia fue diseñada para reflejar a Cristo, la familia es reflejada para que nuestros hijos vean en nosotros a Cristo, y la iglesia fue diseñada para que tú en ella también formes parte de esta gran construcción espiritual donde todos seamos edificados y cada quien podamos llevar el mensaje a través de ella a cada rincón del mundo. La Escritura, la Biblia nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, como acabamos de leer en Efesios 5:25. Déjenme decirles, estoy completamente seguro que no estamos aquí por casualidad. En esta vida no hay casualidades, todas son causalidades. Porque Dios encuentra la mejor manera, el momento apropiado, el lugar apropiado, la circunstancia apropiada para hablarle a las personas. Porque Dios está desesperado buscando decirte cuánto te ama y tú no lo sabes. Dios te persigue porque quiere demostrarte cuánto te ama. La iglesia tampoco es una idea humana como se pretende hacer, ni una organización hecha por hombres. Es la manifestación del reino de Dios en la tierra. Fíjate qué increíble. La iglesia, y me refiero al cuerpo espiritual, esta formamos solamente una parte de la iglesia, porque hay otras iglesias cristianas, y esta es una iglesia local, pero todas las iglesias cristianas formamos la iglesia de Cristo. La iglesia espiritual, por lo tanto, es la manifestación del reino de Dios en la tierra. Cuando logras entender esto, deja solamente de ser un lugar donde te reúnes. Algunos dicen, ¿a dónde te reúnes? En Echegaray, pero ¿a dónde vas a Echegaray? Equivocadamente pensamos en el lugar físico, en la dirección, con las personas, pero dejamos de pensar en el cuerpo de personas que lo formamos. Somos llamados como iglesia a hacer luz en medio de las tinieblas. Y alguien puede decir, eso suena demasiado catastrófico, pero no sé si se han dado cuenta de las noticias, el mundo está en llamas.
En 1960, Billy Graham escribió el libro El mundo en llamas. Y cuando mi padre me heredó ese libro, un libro ya viejito, muy viejito, las hojas amarillas, lo guardé en mi libro, ya lo tengo, dije, mi boca está pasado de moda, esto es de los 60 y lo eché. Y hoy cuando veo las noticias, veo que el mundo está en llamas. Todo el mundo que conocimos se está desmoronando. La sociedad está en llamas. La familia está en llamas. Y las vidas de las personas están en llamas, se están desmoronando solas, sintiéndose frustradas, abandonadas, pensando que nadie las ama y lo más importante, sin tener un sentido de identidad, de pertenencia, con una falta de propósito en la vida. El hombre fue llamado a tener una vida de relación con Cristo para tener un propósito y una meta. Particularmente yo no puedo despertar en la mañana si no tengo una lista de las cosas que tengo que hacer en el día. Mucho menos puedo estar en paz en mi vida, no hay un propósito claro, metas claras y pasos a seguir. La iglesia es la comunidad de creyentes que ha sido redimidos, perdonados y salvados por Cristo y somos llamados a vivir una vida de santidad. Obviamente esta palabra está tan mal usada, una vida de santidad, porque nos hacen creer en religiosismos que jamás lograremos alcanzar. Pero fuimos llamados a ser redimidos, perdonados, y en santidad significa a buscar agradar a Dios, a buscar encontrar qué es lo que le agrada más a Dios. Conforme vas creciendo en tu vida y vas avanzando, vas encontrando que encuentras mucho mayor placer cuando das que recibes, cuando agradas, y hay una reciprocidad. Dios se agrada cuando tú le adoras, y cuando haces esto tú también te sientes bien y tienes gozo en paz. Porque cuando el hombre busca agradarse a sí mismo, nada es suficiente. Cuando buscas tú agradarte, hoy tienes un carro, mañana ya quieres otro, cuando tienes una casa, ahora quieres otra cosa, cuando tienes a este marido, ahora quieres a otro marido. El hombre por sí solo nunca encuentra satisfacción ni paz cuando se busca agradar a sí mismo. Cuando buscas agradar a los demás, nadie es monedita de oro. Busca agradar a tus hijos y a ver si los agradas. Nunca. Si al final te dirán, gracias papá por todas las cosas malas que hiciste, pero aparte me lastimaste, hiciste esto. Pero cuando buscas agradar a Dios, Él se goza, tú te gozas y te sientes en paz. La iglesia es la comunidad de creyentes, redimidos, perdonados y llamados a buscar a agradar a Dios para cumplir una misión en la tierra. Y esa es la razón por la que muchos dedicamos gran parte de nuestro tiempo a ese propósito. Ir y llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Sabes, dinero no acaba y no ayuda a la salvación de este mundo. Dinero no trae paz a las familias. Dinero y riquezas no trae paz al alma. Pero Cristo sí lleva paz al alma. Recibirle como Señor y Salvador te trae gozo, trae paz. Y experimentas algo que American Express ni Mastercard ni Visa pueden comprar. Ni que ningún hombre te puede dar, ni ninguna mujer te puede dar. Solo Él da paz al corazón y llena tu vida. Además, la iglesia tiene una triple misión. Fíjate, es glorificar a Dios, o sea, reflejar a Cristo hacia las demás personas. Edificarse mutuamente, o sea, fastidiarnos entre nosotros. Ayudarnos a crecer y proclamar el Evangelio. Entonces, la iglesia es el conjunto de creyentes perdonados, edificados y que buscamos agradar a Dios y que tenemos un propósito que se divide en tres. Dar gloria a Dios, o sea, que la gloria de Dios se refleje en nosotros. Y me encanta un ejemplo. ¿Has visto estos días que la luna estuvo completamente llena? Se veía hermosa, parecía una luz LED, un farol. Pero déjame decirte que la luna no tiene luz propia, es un cuerpo oscuro. Y entonces tú te preguntas, ¿cómo es que se ve tan hermosa? ¿Cómo es que alumbra las noches oscuras? Bueno, es que la luz no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol
y alumbra a los demás. Nuestras vidas deben ser similares. Nosotros no tenemos luz propia, vete tú. Estamos llenos de defectos, estamos llenos de cuestiones trágicas en nuestras vidas. Vidas solas, vidas amargadas, vidas llenas de vergüenza. Que las tapamos con trapos caros, con zapatos buenos, o las subimos a buenos autos, o hacemos cosas vanidosas que nos pueden dar un poco de tranquilidad. Pero cuando tienes a Cristo en tu corazón, reflejas la luz de Dios. Y entonces el mundo ve a Cristo en ti. Bueno, estos son los tres propósitos de la iglesia. El primero de ellos es dar gloria a Dios. El primer propósito, como vimos, es dar gloria a Dios. La iglesia no fue creada para la autocomplacencia, ni para satisfacer las necesidades de las personas. Hoy en día también se comete un gran error en las iglesias. Tengamos música que agrade a la gente. ¿Qué escucha la gente hoy? Reggaetón, entonces pongamos música de reggaetón. O hip hop, o música moderna. Pues no. La iglesia debe dar gloria a Dios, no a través de la música que esté de moda, sino la letra que realmente habla acerca de la adoración a Dios. Seguro hablando de eso. Fíjate, los himnos que cantamos hoy son basados en versos bíblicos y que todo lo que hemos cantado refleja verdades bíblicas. Alcancé salvación, Dios ha sido fiel, y no se trata de agradar a la gente. Y bueno, hoy desayunamos lo más sencillo también. Si fuera a agradar, hubiéramos traído melets y estas cosas. No se trata de eso. Se trata de agradar a Dios, de estar todos juntos. Es que la iglesia no fue creada para la autocomplacencia ni para satisfacer necesidades humanas, sino para reflejar la grandeza de Dios en la tierra. Imagínate la responsabilidad, el poder, el empower que puedes tener si tú eres capaz de reflejar la gloria de Dios en tus vidas. Y ahí es donde entra la gran frustración cuando en nuestra casa no hemos reflejado la gloria de Dios en nuestros hijos, o en nuestro esposo o en nuestra esposa, sino al contrario, seres oscuros, fríos, que no reflejan, que no bendicen otras vidas, sino al contrario, las destruyen. La gran evaluación para todo padre sería preguntarle a tu hijo o a tu hijo, ¿cómo me ves? ¿Podrías calificarme del 1 al 10 y verías que saldríamos reprobados? El propósito, uno de los primeros tres propósitos de la iglesia es dar gloria a Dios. Y la adoración es una de las formas más directas en que la iglesia glorifica a Dios. En Juan 4:24, Jesús enseñó que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Suena muy romántico, pero la Biblia dice que los cristianos debemos ser adoradores de Dios. Y no solamente en este momento al cantar, no sé si te sientes padre. Yo tengo que confesar que hace muchos años que no derramo una lágrima. El único momento de la vida en la semana que sí se me cierra la garganta y me confunde es cuando alabo a Dios o adoro a Dios a través de la música. Sobre todo con himnos tan profundos, tan tremendos, en que puedo encontrar paz y sentido a mi vida. En Romanos 11:36 el apóstol Pablo declara, porque de Él y para Él son todas las cosas. Y dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es que la iglesia tiene la misión, el propósito de glorificar a Dios a través de la adoración. En segundo lugar, vimos que era edificarse mutuamente, o sea, ayudarnos a crecer entre nosotros. Y bueno, hay un ejemplo acerca de todo esto. Los que han conocido alguna vez la industria de la minería sabrán que, o de la construcción, hay algo que es lo que da realmente fortaleza al concreto. No es el cemento, aunque el cemento es importante, pero el concreto está básicamente hecho de cemento, grava o arena, agua y algún aditivo que lo fortaleza. Pero lo que hace que realmente un concreto tenga
esa dureza, esa fortaleza para resistir la carga es la grava. Pero la grava está en greña, o sea, está mezclada con tierra, plantas y todo. Y la máquina que hace eso es una mano de chango. Así son nuestros hijos cuando llega el dinero y nos quitan igualito así. La mano de chango jala de greña la tierra y se lleva plantas, tierra, de todo, y entra a una caja que tiene esta forma que se llama criba. Esta criba lo que tiene dentro unas bolas de acero que empiezan a girar. Y cuando la mano de chango avienta la tierra, grava, todo lo que viene ahí, empieza a triturar dolorosamente toda la piedra y grava que hay ahí. Pero se oye el crujir de todo esto. Luego entra agua y queda limpio. Y después se filtra y sale la grava maravillosamente hermosa, a veces color azul, a veces color gris, a veces color rosa, depende de la calidad. Pues bueno, estar en la iglesia es lo que implica que estar en comunión con todos. Hay quien toca predicar, también, no, o quien toca mal, no, ya me cayó muy bien, o quien toca Rubén, no, sí. O quien estar en la iglesia es lo que hace que nuestras vidas sean queridas, que crezcan, que aprendamos a lidiar con el que no piensa igual, con el que no tiene la misma forma de pensar que yo, incluso con el que se porta mal, tener que soportarlo. Yo cada domingo mi vida es cribada cuando veo a toda mi iglesia. Desde los que entran a los que salen las clases, lo que hacemos mal, lo hacemos bien, me ayuda a crecer. Yo amo a la iglesia, yo nací en una familia que era cristiana, aunque yo tuve que entregar mi vida al Señor, pero yo amo a la iglesia. Mientras más conozco a la iglesia, más amo a la iglesia, porque veo defectos tremendos, pecados, cosas a veces hasta aberrantes. Pero cuando has sido transformado, entiendes que todo esto forma parte de nuestro propósito. Entonces, en primer lugar es dar gloria a Dios a través de la adoración. En segundo lugar es edificarnos mutuamente siendo cribados por los demás. Y en tercer lugar es proclamar el Evangelio. Déjame decirte algo. Cuando Jesús partió después de haber resucitado y resucitado con poder, dejó una misión que está en los evangelios que dice, por tanto, id y hacer discípulos que bautizándolos, algunos que les da miedo el agua, no, es creer y luego ser bautizados. Ese es el evangelio de Jesús. Dice, por lo tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Hacer alumnos de Cristo. Uno de los tres propósitos de la iglesia es adorar a Dios, edificarnos mutuamente y tercero, proclamar el evangelio. Esta proclamación del evangelio no le es dado al cristiano en particular, o sea, no le es dado a una persona. Esta proclama, esta misión le es dada a la iglesia y hay una razón en cuanto a ella. En Mateo 28, versículos 19 y 20 dice lo que acabo de decir. Por tanto, id y hacer, ¿qué dice? Discípulos. Y eso es lo que la iglesia hace. Pocos saben, o muchos saben, que a las 10 hay clase. Luego hay a la hora de empatía, café, desayuno, luego a la hora del culto. En la semana tenemos clases por Zoom o presenciales. Tenemos momentos de oración por Zoom. Tenemos culto de oración los jueves. ¿Sabes cuáles son los cristianos que más crecen en su vida? Son los que llegan a clase, los que están en grupos de empatía desayunando. Ahí conoces a gente, aprendes a tener que tolerar a algunos o empiezas a amar a otros. Estás en culto, estás en clase. Eso muestra el crecimiento y deriva en vidas que realmente proyectan a Cristo. Los cristianos enanos son los que nomás llegan a clase, los que no llegan a clase, los que no toman clase. Es como la alimentación, es muy sencillo. Si tú te alimentas bien, ¿qué pasa con tu vida y tu cuerpo? Crece. Y si tú te alimentas mal, ¿qué pasa? No creces. Es increíble, pero hay nuevos cristianos que saben más y conocen más y sus vidas reflejan más que cristianos que tienen mucho tiempo en el Evangelio. Incluso hay unos cristianos que mejor digo, ya te no digas que eres cristiano porque tu vida, en lugar de dar gloria a Dios, ensucia el buen nombre de Jesús. Es que si no vives una vida cristiana mejor, ni digas que eres cristiano,
Cuando estuvo esta moda de todos los artistas que se volvieron cristianos de repente por moda, tú los oías hablar y decir, "Ay, Dios mío", que decían cada barbaridad. Y su vida no reflejaba verdaderamente a Cristo. Así es que proclamar el Evangelio es el propósito, la misión de la iglesia. Y para terminar, casi en Romanos 10, 14 y 15, nos desafía a la iglesia con estas palabras. Dice, bueno, este es mi todo, fíjate. Este es mi todo. Es lo único que me motiva a seguir adelante. A mí, como pastor de esta iglesia, laico, porque ustedes saben que no vivo de ella, vivo de mis negocios y no solamente tengo que llevar alimento a casa y bastante bien que come, sino solamente mis negocios también ofrendo con alegría y sirvo al Señor, pero lo único que me motiva es este maravilloso versículo que invito a que abran sus Biblias para concluir en esta mañana. El tercer elemento del propósito de la iglesia es proclamar el Evangelio. Fíjense, Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Y este es un desafío a la iglesia. No hablo a los que no son cristianos, hablo a los que son cristianos. No fuiste llamado a venir a tomar clases, estar en el... No, fuiste llamado a un gran desafío. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe este maravilloso versículo que es increíble. Y repito, eso es lo único que me motiva todos los domingos, levantarme a las 6 de la mañana cuando predico con soldados, regresar, estar aquí a las 10, terminar a las 3, entre semana 2 clases de 6 a 10. Es lo único, porque no hay otra recompensa para mí económica humana de no ser haber comprendido un día este versículo. Romanos capítulo 10, 14 y 15 dice así. ¿Cómo pues? Quisiera que lo leyéramos todos juntos si ya lo tienen. Vamos a leerlo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo se predicarán si no fueren enviados? Porque está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. No fuiste llamado a crecer, a engordar espiritualmente. Fuiste llamado, sí, para ser perdonado, para ser salvado, para vivir una vida en abundancia, pero fuiste llamado para ir y anunciarles a otros que viven en la oscuridad moral, espiritual, vacíos, sin propósito, tristes y pensando que no hay nada después de la muerte. Fuiste llamados para llevar ese mensaje, el Evangelio de Cristo Jesús. Y el Evangelio de Cristo Jesús dice que Dios quiere relacionarse con el hombre, pero que hay un gran problema. Hay un abismo que se llama pecado. Y ese pecado no es fumar, tomar, no. Ese pecado se llama no vivir para agradar a Dios, vivir para agradarte a ti mismo. Pero el Evangelio de Jesús dice en tercer lugar también que Dios proveyó a través de Jesucristo su muerte en la cruz para que ahí clavado cargara el pecado de toda la humanidad. ¿Has pensado que ahí en la cruz Él cargó con el pecado de todo el mundo? Tu pecado, el mío, de los que han muerto y de los que vendrán. Él nos libertó de la muerte. Y ese es el mensaje que tenemos que decir. Pero Dios también dice en la Escritura que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Considero que mi vida ha sido bendecida enormemente. Yo no le pediría al Señor ni un peso más. Así estoy bien. Incluso si perdiera algo, un poquito, pero no mucho, estaría en paz. Porque lo que me ha dado libertad, lo que me ha dado gozo y paz, en muchos aspectos de mi vida, es la prédica de la palabra. Eso es lo único que verdaderamente me llena. Bueno, dice la Escritura en Romanos 1:16, la conclusión. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Lo voy a leer otra vez. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Todavía hay cristianos de la secreta. Tú eres cristiano, no, bueno, yo no, mi esposa. Mis hijos son los que van. Yo apenas estoy yendo. Yo voy con unos cristianos. Voy allá. Dice, no me avergüenzo del Evangelio.
Porque el Evangelio no es la iglesia, el Evangelio es Cristo me ama. Cristo murió por mí en la cruz. Cristo me ha dado vida eterna. Cristo me ha dado vida en abundancia. Y hay tres regalos que Dios da a todo aquel que confiesa que Jesús es Señor. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando mueras, porque un día morirás, y hay algo que no hay duda, todos moriremos un día. Lo único que cambia es la forma y el tiempo. Tendrás vida eterna, estarás con Él, y cuando mueras, me encanta la versión King James, the greatest, highest priest, en español para que no sea lucido, nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. No ningún sacerdote, no ninguna autoridad religiosa, sino Cristo Jesús viene, te toma de la mano y cruzas el río de la muerte. Él te ha dado vida eterna si le entregas tu vida. En segundo lugar, Él te da algo maravilloso. En este mundo caído, podrido, lleno de tanta tristeza y amargura, Dios te puede dar vida en abundancia. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nadar en un pantano y que puedas tener gozo y paz muchos momentos de la vida. Y el tercer regalo que te da cuando crees en Él, que es el Evangelio de Jesús, es que te da una nueva identidad. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él cambia tu corazón y tu vida, te da una nueva identidad, te cambia tu pasaporte. Inclusive en los sermones que hemos visto, muchas veces los nombres de las personas eran cambiados. Dios nos da una nueva identidad, nos da un pasaporte nuevo. Y 1 Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, apartado para toda buena obra. Cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu vida, te da una nueva identidad, te da un propósito, te da una misión en la vida. Y cuando tú tienes estas tres cosas, solamente te queda decir, gracias, Dios, por ellos. Padre, gracias porque en esta mañana hemos encontrado en la Escritura que ser parte de este cuerpo espiritual es una gran bendición, pues tiene un propósito no solamente para nuestras vidas, sino para ser parte de Él. Te agradecemos, Padre, porque tú has muerto y pagado por nuestros pecados y nos has dado una nueva vida, nos has dado vida eterna, nos has dado vida en abundancia y nos has dado una identidad, un sentido de pertenencia a algo maravilloso. Te agradecemos por todas estas cosas, Padre, y queremos pedir que seas en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y sabemos que entonces no puede haber cristianos tristes todo el tiempo, cristianos amargados todo el tiempo, cristianos con un profundo vacío o una vida sin propósito, sino todo lo contrario, cristianos que gozamos de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Alabado seas, Padre, y permítenos continuar adorándote